generalidades. Entonces, en cuanto a generalidades, hemos hablado acerca del origen del planeta Tierra, la edad de nuestro planeta, cómo estaba conformado, qué estudia la geografía. Entonces, no sé si alguien recuerda, alguno de ustedes recuerda, qué estudia la geografía. ¿Se acuerdan de qué estudia la geografía? Buenas noches, asesor. Buenas noches, Hola compañero. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Tú siempre tan participativo. Bienvenido Gracias, Luis. gracias, gracias. Bueno, a lo que nos dio a entender la pasada clase, la palabra geografía simplemente lo explica, ¿no? Porque geo significa tierra y grafía estudio, entonces el estudio de la tierra en general. Ah, el estudio de la Tierra, del planeta Tierra, ¿no ve? Entonces, pero nosotros también utilizamos la palabra geografía para definir el paisaje, ¿no ve? También hablamos de eso en la anterior clase, que también se puede tomar en cuenta para definir el paisaje, el entorno. Y hay una palabra de síntesis que yo utilicé que decía que básicamente geografía es todo lo que rodea al ser humano, ¿no? Entonces tenemos lo que es el entorno geográfico. Dentro de un entorno geográfico tiene una característica climatológica, ¿no? Tiene una característica física, ¿no? Y también existe una gran cantidad de biodiversidad, condiciones atmosféricas. Eh, es básicamente en nuestro planeta Tierra existen muchos ecosistemas, ¿no? Entonces, climas variados. ¿Y de qué depende el clima? ¿Recuerdan que en la anterior clase hablamos de qué dependía el clima? Dependía de El, dos factores. en lo que me recuerda uno es del movimiento de la tierra. Ya, muy bien. El movimiento de la Tierra. ¿Y cuántos movimientos tiene nuestro planeta Tierra? El movimiento de traslación y de rotación. Ah, el movimiento de traslación y de rotación. El movimiento de traslación, ¿cómo se genera? El movimiento de traslación es el movimiento que realiza el planeta Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica que dura aproximadamente 365 días. Y básicamente define las 4 estaciones, ¿no? De eso también hablamos en la anterior clase. Y hay otro movimiento que es el movimiento de rotación. Y este movimiento de rotación, ¿qué define? Los giros del Ahora, planeta Tierra. el mismo eje. Ah, el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. De esto igual hemos hablado en la anterior clase, ¿no? De que el planeta Tierra gira en su propio eje en un tiempo de duración aproximado de 24 horas, ¿no? Y obviamente en ese movimiento de rotación se definen dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? El día y Noche, la noche, muy bien. Entonces, nosotros, si tenemos que hablar del reino animal, nosotros somos seres diurnos o animales diurnos, ¿no? Porque el ser humano es un animal racional, ¿no? Hay gente que dice, animal, dice, ¿no? Cuando pasa un automóvil al lado del otro, bueno, pues soy un animal, pero un animal racional, ¿no? Entonces, un animal que piensa, un animal inteligente, un animal que tiene capacidad de discernimiento. Ahora, si no utilizamos esas capacidades, es otra cosa, ¿no? Como algunas personas que parece que no lo hicieran, ¿no? Entonces, día y noche. ¿Qué quiere decir? Que de día realizamos nuestras actividades y cuando llegamos a la noche descansamos, ¿no? Es un ciclo de vida. Entonces, todos los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo vital que también ustedes lo han llevado, ¿no?
Y hablando de ciclos vitales, hablando de descansar, de estar activos durante el día, de estar inactivos durante la noche, y es más, dormir nos hace muy bien a los seres vivos, ¿no? El descanso es importante, por si acaso, ¿no? Cualquier actividad que realicen, 8 horas de descanso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De seres vivos, ¿no? Hay animales que están activos de noche. A estos animales se les llaman animales nocturnos, ¿no ve? A ver, ejemplos de animales nocturnos. El búho. El, El búho. el búho. Después, ¿por quién No, supuestamente se ha desatado toda esta pandemia? Murciélago. murciélago. Ah, Los los murciélagos. murciélagos, ¿no ve? Hay animales que básicamente están activos de noche y descansan durante el día, ¿no? Entonces, pero nosotros, como somos parte de ese entorno biológico, como somos parte de la naturaleza, el ser humano desde que aparece empieza a tomar ciertas cosas de la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Dispone de la naturaleza, ¿no? Obviamente que antes lo hacía racionalmente, ahora lo hace de una forma irracional. ¿Qué quiere decir? Que antes se explotaba recursos naturales por necesidad para sí mismo, ¿no? Ahora sobreexplota recursos para obtener ganancias, ¿no? Sin importar el costo ecológico para los 7.5 mil millones de habitantes que conformamos este planeta Tierra. Entonces, básicamente, hay una rama de la geografía que se llama la geografía biológica. Y esta geografía biológica hace alusión ¿a qué? Básicamente a lo que estamos hablando. Estudia la localización de los seres vivos en un determinado entorno geográfico y cómo estos se desarrollan, qué características tienen, de qué se alimentan, qué población existe, si son especies que existen en abundancia, si la población se ha reducido, si están en riesgo o en peligro de extinción. Y básicamente la geografía biológica analiza el contexto geográfico donde viven, el ecosistema, podríamos llamarle, y dentro de este ecosistema estudiamos a las especies que obviamente viven en ese lugar. Y cada especie, bueno, Charles Darwin daba a entender de que básicamente todas las especies en el planeta Tierra han evolucionado. La teoría evolutiva nos da a entender de que básicamente todo lo que existe en nuestro planeta Tierra proviene de una misma raíz, o que la vida emergió del núcleo del planeta Tierra como microorganismos, seres unicelulares que fueron evolucionando y fueron desarrollando ciertas capacidades distintas para vivir en el agua, en la tierra o en los aires. Entonces, básicamente, nosotros podemos tomar la palabra evolución o podemos tomar la palabra adaptación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay mucha gente que dice, bueno, si la teoría de Charles Darwin fuera cierta y todos fuéramos evolucionando, entonces seguiríamos evolucionando. Pero hay otro término que encaja básicamente en lo que estamos avanzando que se llama adaptación. Cada especie para sobrevivir, e incluyendo el ser humano, tuvo que adaptarse a un entorno geográfico. Entonces, por ejemplo, si para la ciencia todos los seres humanos provenimos de una misma raíz, de un mismo origen, ¿no ve? De un mismo origen, que es básicamente la Australopithecus lucy, que se localizó en el continente africano. Por ende, todos los seres humanos provenimos de una misma raíz. Pero ¿por qué hay seres humanos que somos más morenitos, quizás algunos más blanquitos, otros amarillitos? ¿Qué sucedió según la ciencia? ¿Por qué existe esa gran diversidad cultural en el planeta Tierra? Y no solamente seres humanos, también animales. ¿Qué sucedió?
¿Qué creen que pasó? Porque se fue adaptando al lugar geográfico que se encontraba, porque fue Muy, habitando en muy el curso. bien, Alejandro. Por ejemplo, si todos provenimos de una misma raíz, como establece la ciencia, todos los seres humanos provenimos de un mismo núcleo y nos extendimos por todo el planeta Tierra. Entonces, aquí viene lo que dice su compañero. Si las condiciones, por ejemplo, en la altura, en el lugar donde vivimos, básicamente hay mayor radiación, estamos a mayor altura. Entonces, ¿qué tuvo que pasar con la piel de los seres humanos? Adaptarse, aclimatarse. Adaptar. Adaptarse. Tuvimos que adaptarnos para soportar la radiación. Entonces, la piel empezó a segregar mayor melanina. La melanina es una sustancia que se encarga de dar el color a la piel. Entre menor cantidad de melanina, más blanca es la tez de la persona. Entre mayor cantidad de melanina, es más oscura la tez de la persona. Entonces, según la ciencia, ¿por qué existe una gran diversidad cultural en el planeta Tierra? Porque básicamente el ser humano tuvo que adaptarse al entorno. Entonces, la piel en algunos casos se aclaró y en otros casos se oscureció. Lo mismo sucede con los animales. Según Charles Darwin, los animales tuvieron que adaptarse para vivir en un determinado espacio geográfico, como las jirafas, que tuvieron que estirar sus cuellos, desarrollar sus cuellos para alcanzar el follaje de los árboles. ¿Se dan cuenta? Hay ranas de todo color, hay osos de todo color, hay lagartos de distintos colores. ¿No ve? Hay peces que han tenido que cambiar su estructura fisiológica para adaptarse a aguas salinas o aguas dulces. ¿Se dan cuenta? Entonces, Charles Darwin habla de ese proceso de adaptación. Entonces, ¿qué hace la geografía biológica? Estudia el entorno geográfico y estudia las especies propias de ese lugar. ¿Se dan cuenta? Hay especies de la Amazonía que no se adaptarían a vivir en la altitud. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una tortuga tropical podría vivir en condiciones naturales en la ciudad de La Paz? ¿O en Potosí? ¿O en Oruro? Por ejemplo, esta noche hubo una nevada terrible en Potosí. Hasta se suspendió un partido de fútbol. Entonces, ¿creen que una tortuga podría vivir en condiciones naturales? Una tortuga que está acostumbrada a un clima superior a los 30 grados, a vivir en climas bajo cero. No. No, No. ¿no? No podría adaptarse. Y es más, si nosotros, por inconsciencia, introdujésemos una especie distinta en un ecosistema totalmente diferente, provocaríamos un desequilibrio ecológico. De esto hablamos en la anterior clase, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo les puse el ejemplo de las truchas en el lago Titicaca. ¿Qué pasó? ¿La trucha es endémica del lago Titicaca? la trucha Ah, quebra. ¿es o no es, Magalí? ¿Tú dices que la trucha es una especie propia del lago Titicaca? No, la trucha sería carnívora. Ah, muy bien. Ante el desequilibrio ecológico por la sobreexplotación de recursos piscícolas, ¿qué quiere decir? Por la excesiva pesca indiscriminada que existe en el lugar, las especies de peces se fueron reduciendo y el gobierno introdujo una especie foránea en el lago Titicaca que básicamente empezó a aniquilar a las otras especies. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los ecosistemas están perfectamente equilibrados. Hay un equilibrio. Pero ahora que el ser humano agarre y introduzca especies distintas a un ecosistema, vienen los desastres ecológicos, ¿no? Como dice aquí, estudiamos una especie, estudiamos su historia. Como hace un momento les dije, la evolución, la adaptación, según Charles Darwin, ¿no ve? E incluso las causas que pueden hacer que una especie se extinga. Ah, entonces la geografía biológica está encargada de estudiar a las especies,
su historia, su origen, sus características, especies de flora y fauna, y también las condiciones de riesgo que están poniendo a esa especie en peligro de extinción. ¿Se están dando cuenta? A ver, yo quiero que me mencionen algunos ejemplitos de por qué algunas especies se están extinguiendo en el planeta Tierra. ¿Qué está causando la extinción y desaparición de especies en el planeta Tierra? Los escucho, chicos. El cambio climático. El cambio climático. Al calentamiento global, muy bien. Cambio climático, también escuché por ahí. ¿Qué más? La contaminación. La contaminación. El Muy bien. saqueo. El chaqueo. La deforestación. La deforestación. Muy bien. Entonces, contaminación. Hay contaminación hídrica, hay contaminación atmosférica, hay contaminación del suelo. ¿Lo ve? Entonces, básicamente hay distintos tipos de contaminación y distintos niveles de contaminación. Por ejemplo, no vamos a negar que en La Paz no existe contaminación hídrica, no existe contaminación atmosférica y no existe contaminación de suelo. Pero hay mucha diferencia entre la contaminación que existe en la ciudad de La Paz en relación a la ciudad de Cochabamba. Es otro nivel. ¿Alguna vez viajaron a Cochabamba? Sí. Entonces, ¿qué pasa en la ciudad de Cochabamba? ¿Hay menor o mayor contaminación que en La Paz? Hay. Mayor. Mayor contaminación. De hecho, estás sobrevolando la ciudad de Cochabamba y se ve como si hubiera una nube negra encima de Cochabamba, ¿no? Desciendes y bajas del avión o de la flota y es como un sopapo, ¿no ve? El olor de la contaminación es terrible, es increíble. Cochabamba está catalogada entre las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Quién se encarga de estudiar a las ciudades, sus características, su geomorfología, su topografía, la cantidad de habitantes y todo eso? Es la geografía urbana, ya que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, la biología estudia a los seres vivos desde distintas perspectivas. Nosotros decimos fisiología. ¿Qué es la fisiología? ¿Qué será la fisiología? Las características físicas de esa especie, ¿no? Su morfología, ¿qué forma tiene? ¿Qué clasificación? ¿Cómo está clasificada? ¿Vertebrado? ¿Invertebrado? ¿Mamífero? ¿Reptil? ¿Batracio? ¿Pez? ¿Se dan cuenta? Entonces podemos clasificar a las especies de distintas maneras. Hay seres vertebrados e invertebrados. A ver, ¿cuáles son los vertebrados? Los que componen un esqueleto óseo. Un sistema. Los que tienen una estructura ósea. O como dice su compañero, un esqueleto o estructura ósea, que tienen hueso. ¿Y cómo será un animal invertebrado? Que no tiene huesos. Que no tiene hueso. Hay animales vivíparos y ovíparos. ¿Vivíparos? ¿Cuáles son los vivíparos y cuáles son los ovíparos? Los ovíparos compran los Son los A que ver. vienen. animales que ponen un huevo. Los ovíparos son los que se reproducen a través de huevos. ¿Lo ve? Y los vivíparos son los que se reproducen a través de el vientre materno o el vientre de una hembra. ¿Lo ve? Entonces, podemos clasificar de distintas maneras a los animales, ¿no? Entonces, comportamiento. Hay animales también que son agresivos, hay animales que son depredadores, hay animales que son carroñeros, ¿no? Depredadores son los que cazan para subsistir, los carroñeros son los que se alimentan de los cadáveres que dejan los depredadores.
los herbívoros que se alimentan de hierbas, los carnívoros que se alimentan de carne, los omnívoros que comen de todo, ¿no? Entonces, el comportamiento, su conducta, serán animales pacíficos, serán animales agresivos, ¿no? Incluyendo el ser humano, ¿no? Su modo de reproducción, lo que hemos dicho, vivíparos, ovíparos, ¿no? Tratando de determinar su estructura y dinámica funcional, qué estructura tienen. Tendrán los miembros inferiores más pequeños que los superiores, o viceversa, o tendrán varias patas, cuadrúpedos, bípedos. A ver, el ser humano, ¿qué tipo de animal sería clasificado? ¿Bípedo o cuadrúpedo? Bípedo. Bípedo. Porque camina sobre dos patas. ¿Los patos serán bípedos? Sí, ¿Las gallinas? también. Ah, también. ¿Cuadrúpedos? Ejemplos. El perro, El gato. El oso, ¿Qué más? El tigre, el león, El el tigre, el elefante. león, las ovejas, las Los llamas, caballos. los zorros, los zorros. Muy bien. Entonces, la dinámica funcional, cada especie tiene una estructura anatómica distinta que es funcional. Por ejemplo, ¿qué imagen vemos aquí en esta diapositiva? ¿Quién está saltando de gusto ahí? un canguro, Un Un canguro canguro. de la familia de los marsupiales. ¿Por qué familia de los marsupiales? ¿Qué lleva en el vientre el canguro? Su bebé. Una A bolsa. su bebé en una bolsa que se llama marsupio, ¿ya? Y básicamente van a ver que la estructura del canguro hace que sus extremidades superiores sean mucho más cortas que las extremidades inferiores. ¿Por qué las extremidades inferiores son más extendidas? Para poder saltar. Ah, para poder saltar, desplazarse, huir de los depredadores. ¿Se dan cuenta? Por eso está como ejemplo este cangurito, ¿ya? Entonces, pero también dentro de los objetivos del desarrollo sostenible se habla de energía verde, ¿no? La ecología verde, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos tendríamos que tomar conciencia para reforestar, para tratar de mitigar el daño que le causamos al medio ambiente, de reducir los niveles de contaminación. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 R's? ¿Alguna vez les van a preguntar? ¿Qué son las 3 R's? ¿Ah? Magalí, te escucho. Reducir, reciclar y reutilizar. Reducir, reciclar, reutilizar. Ecología verde. Eso es lo que deberíamos hacer todos, pero no lo hacemos. Seamos sinceros, no lo hacemos. Pocos tratamos de reducir, reutilizar y reciclar, pero la gran mayoría del planeta Tierra no lo hace, ¿no? Entonces, hay una rama muy importante dentro de lo que es la geografía y biología, que es la botánica. Y básicamente estudia las plantas, la capacidad de adaptación de las plantas, qué características tienen. No solamente plantas, entran árboles, arbustos, hasta vegetales, ¿no? Entonces, sus aspectos, su fisiología, su morfología, su distribución, sus relaciones con los seres vivos, porque sin árboles no hay vida. No solamente porque nos brindan oxígeno. Las plantas y los árboles tienen una función. De noche, ¿qué absorben los árboles? El carbón. ¿Qué absorben los arbolitos? Absorben dióxido de carbono. ¿Y qué emiten al medio ambiente?
Aire puro. Aire puro, oxígeno, oxígeno, aire puro, como dice su compañero. Menos cantidad de árboles, menos oxígeno, aire puro, como dice su compañera, ¿no? Pero ¿cuál es el ciclo de las plantas? Absorber el dióxido de carbono y emitir oxígeno, ¿no? Por eso son importantes. Y aparte de cumplir ese ciclo, los arbolitos y las plantitas albergan especies, ¿no? Hay especies que viven en los árboles, que dependen de los árboles. Entonces, como decía su compañero, si se genera un gran proceso de deforestación y acabamos con los arbolitos, no solamente acabamos con los pulmones del planeta Tierra, sino que acabamos con el albergue de muchas especies de fauna que existen en el planeta Tierra. La ecología estudia la relación e interacción entre seres vivos, de seres vivos entre sí. Como les decía, hay animales herbívoros, hay animales carnívoros y hay animales omnívoros. Generalmente los herbívoros no tienen caninos. Los carnívoros sí tienen. Y los carnívoros en su mayoría tienen garras, ¿no? Son más veloces. Entonces los herbívoros para sobrevivir se reúnen en manadas, ¿no? Los carnívoros de la misma manera, aunque en grupos menos reducidos, donde existen machos dominantes, ¿no? Entonces, los carnívoros dependen de los herbívoros y los herbívoros dependen de las plantas. ¿Se dan cuenta? Es un ciclo. Entonces, los seres humanos, ¿en qué rango estaríamos? ¿Herbívoros, carnívoros u omnívoros? Omnívoros. Ah, comemos de todo, ¿no? Ahora que tú tomes la decisión de ser vegetariano o vegano, ya es algo propio, pero los seres humanos comemos de todo, ¿no? Y exageramos inclusive, porque podemos llegar a comer lo que es estrictamente racional, como podemos llegar a comer lo que es estrictamente irracional, ¿no? Por ejemplo, en nuestro planeta, que está totalmente sobrepoblado, que ya les había mencionado en la anterior clase, 350 millones de personas deberían vivir en este planeta Tierra, como en el Puma Katari, ¿no ve? No sé si alguna vez has subido al Puma Katari, dice capacidad de personas sentadas, capacidad de personas paradas, ¿no ve? Y el planeta Tierra igual tiene esa capacidad, solamente que nosotros lo hemos sobrepoblado. Si existiéramos en este planeta Tierra 350 millones de habitantes, no habría todos los efectos nefastos que hoy en día se están viendo que ustedes mismos han mencionado, ¿no? No existiría todo este desastre que hemos causado nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero hemos llegado a 7.500 millones de habitantes. Por eso el planeta está así, ¿no? Contaminado, deforestado, desertificado, erosionado, ¿no? Entonces, la zoología, que es otra rama de la geografía biológica, estudia lo mismo que ya habíamos hablado hace un momento atrás, los animales, la descripción de estos animales. Por ejemplo, el tigre tiene rayas. ¿Por qué el tigre tiene rayas? No el equipo de fútbol, ¿no? No el equipo de fútbol paseño, sino yo estoy hablando de este tigre que está en esta imagen. ¿Por qué tiene rayas el tigre? Para camuflarse, para afectar a su presa. Ah, para camuflarse y poder cazar. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros analizamos a los animales, sus características, su tamaño, su peso, su estructura fisiológica y también sus características externas, ¿no? Por ejemplo, el tigre tiene esas rayas porque así se mimetiza. Y hay especies que tienen un color específico para poder mimetizarse en el entorno geográfico. ¿Se están dando cuenta? O sea, van a ver esto, ¿no? Si algunas viajan a la región de la Amazonía, hay ranitas verdes. ¿Por qué son verdes? Porque se camuflan entre la vegetación de los depredadores. Si vamos a la región del Chaco, son cafés, color arena, y así se camuflan en el territorio árido del Chaco.
en la región del lago Titicaca, los famosos rococos o ranas gigantes que son únicas en el planeta Tierra. Tienen un color oscuro y así se camuflan también, ¿no? Y viven en lo más profundo del lago Titicaca. Su estructura fisiológica se ha adaptado para vivir de esa manera. ¿De qué se alimentan? Se alimentarán de algas, se alimentarán de plantas, se alimentarán de otras especies, ¿no? Su nivel de reproducción, hay especies que solamente llegan a tener una sola cría y hay otras especies que pueden tener más de una cría. Hay especies que inclusive desde que nacen empiezan a luchar entre sí para poner en evidencia otra ley de la evolución que se llama la ley del más fuerte. ¿Ustedes creen que se aplica la ley del más fuerte en todo? De cierto modo, a punto de vista, yo creo que sí. Que sí, muy bien. En el reino animal, como también en la selva urbana, ¿no? En el reino animal, por ejemplo, los animales más fuertes sobreviven, se adaptan, ¿no ve? Hay dos opciones para un animal. O te adaptas o te extingues. Y muchas de las especies que hoy en día conocemos nosotros en el planeta Tierra optaron por adaptación. Y especies que ya desaparecieron, como los mamuts, mastodontes y otras especies, no pudieron adaptarse y se extinguieron. ¿Se están dando cuenta? Entonces, su distribución, ¿qué quiere decir? Ah, ¿existen tigres en América? ¿Existen leones en América? No. No, son propias del Asia y del continente africano. ¿No ve? No podemos, como por ejemplo, ¿de dónde son los camellos? ¿De qué continente serán los camellos? Egipto. Ah, Egipto. ¿Y Egipto en qué continente se encuentra? Por África. África. Entonces, cuando decimos distribución, decimos, los camellos son del continente africano. Muy bien, los pandas son del continente asiático. Muy bien. Los auquénidos, que son camélidos que con lana se asientan en la región de los Andes, son propios de América. Así vamos analizando a las especies y analizamos su distribución en todo el planeta Tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora, si una especie de fauna aparece en un ecosistema distinto, es para alarmarse. Es para alarmarse. Porque si vemos que una especie de fauna ha irrumpido en otro espacio geográfico, es que literalmente el espacio en el que vive ya no le está brindando las condiciones adecuadas para subsistir. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, otra rama de la geografía es la geografía humana. Entonces, sabemos que existe 7.5 mil millones de habitantes en el planeta Tierra y que esta cantidad de habitantes va a tender a aumentar. En vez de disminuir, va a tender a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la geografía humana? La distribución del ser humano en la superficie terrestre, su influencia y los efectos que produce, su interacción con el medio ambiente a nivel y también a un nivel social, político y económico. ¿No ven? Entonces, todos los seres humanos estamos distribuidos en distintos continentes. A ver, ¿quién sabe el nombre de los continentes que existen en el planeta Tierra? Es América. Muy bien. Uno. Continente. Asia, América, África, África. Europa. Europa. Y Oceanía. Oceanía, muy bien. 5 continentes. Algunos también toman en cuenta la Antártida, ¿no? Algunos toman en cuenta la Antártida también como un continente, ¿ya? Entonces, hablaríamos de que existen 6 continentes en nuestro planeta Tierra. América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida, ¿no?
Y cada continente tiene ciertas características en cuanto a habitantes, en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones, en cuanto a lenguajes, en cuanto a música, desarrollo artístico. ¿Se están dando cuenta? Por ejemplo, los nativos americanos, siglo XXI, tendremos, por ejemplo, los latinoamericanos, para ponerles un ejemplo. ¿Tendremos las mismas costumbres que los europeos? No. 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 Por ejemplo, en América, en Latinoamérica, nosotros hablamos mayormente un lenguaje, que es la lengua castellana. También se suma el portugués, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros tenemos una característica, desde la característica cultural, fisiológica, nuestra alimentación, nuestras tradiciones, que son totalmente distintas. No solamente entre continentes, también entre países. Hay países que están poblados, hay países que están sobrepoblados, hay países en los cuales el ritmo de vida es mucho más acelerado. Hay países en los cuales, por ejemplo, el continente asiático, es tan acelerado el ritmo de vida que hay una gran cantidad de suicidios. ¿Se están dando cuenta? En cambio, en el continente africano hay también población, en su mayoría, de características de tez más oscura, que viven en condiciones realmente precarias. La diferencia entre el norte de África y Sudáfrica, por ejemplo, sin ir más lejos. En Sudáfrica la gente vive mucho mejor, pero en el norte de África cada 3 segundos una persona muere por la hambruna. Entonces, hay distintos factores por los cuales podemos estudiar a los seres humanos, ¿no ven? Desde, como están viendo en la imagen, pueden haber características físicas, culturales, ¿no? Pueden haber características en el ámbito de los estados que se generan en cada país, la economía, ¿no? Entonces, creo que la antropología básicamente estudia al ser humano, la anatomía y su funcionamiento. ¿Ustedes creen que el ser humano en cierto modo evoluciona? Alguien lo estoy escuchando entrecortado. Mil disculpas. No sé si me están escuchando bien a mí. ¿Me escuchan bien? Si se lo escucha bien, licenciado. Muy bien. Ya. ¿Ustedes creen que en cierto modo el ser humano ha evolucionado en los últimos años? No. ¿No, Kevin? ¿Estás seguro? Creo, profe. Por ejemplo, es discutible, Kevin. Aunque no lo creas, no te sientas mal. Es discutible. Hay personas que dicen, pero si descendemos de los primates, o sea, siempre dicen que yo era un Australopithecus, después fui un Neandertal, un Cromañón, y ahora soy un Homo sapiens sapiens. ¿Por qué ya no evoluciono? ¿No? Pero si se han dado cuenta, y basta con mirar a su alrededor, ¿ustedes no son más altos que sus papás, en su mayoría? Sí. Son, ¿no ve? Son más altos. ¿Se han dado cuenta que el ser humano puede alterar el entorno como el entorno puede alterar al ser humano? ¿Están de acuerdo con lo que digo? Sí. Sí, porque nosotros contaminamos, nosotros desertificamos, deforestamos, sobreexplotamos recursos, castigamos al planeta Tierra todos los días, pero también el entorno puede afectarnos a nosotros, para bien o para mal. Por ejemplo, nuestros abuelos tendrían una alimentación mucho más saludable que la que tenemos nosotros. Sí. Era mucho más orgánica. ¿Saben qué? La alimentación del ser humano no ha ido evolucionando, ha ido involucionando. ¿Qué quiere decir? A un principio los seres humanos, como éramos pocos,
no éramos tantos en el planeta Tierra, optábamos por una alimentación totalmente orgánica saludable. Pero ahora va aumentando la población. ¿Y qué hacen los científicos? Dicen que mueran de todo estos señores, estas señoras, señores, pero que no mueran de hambre. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Alimentos transgénicos. Bien. Y los alimentos transgénicos son alimentos alterados genéticamente para ser alimentos resistentes a los cambios climáticos. O sea, si antes yo era un productor de mandarinas y venía una sequía, ya no había mandarinas para la cosecha. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo altero genéticamente la estructura de un árbol de mandarina, produzco mandarinas que son resistentes a esos cambios climáticos y me garantizan una cosecha. Pero ¿cuál es el problema? Que al ser alteradas genéticamente son un atentado contra la salud de la población. ¿Se están dando cuenta? ¿Ustedes creen que estamos alimentándonos en Bolivia con alimentos transgénicos? Sí. Sí. Porque la mayoría ya es, ¿cómo se dice? Ya es, ya está alterado genéticamente. ¿No ve? Por ejemplo, ¿qué es más sano? ¿Una mandarina pequeña o una mandarina gigante? La pequeña. La pequeña. La pequeña. ¿Saben qué? Y los seres humanos, discúlpenme, por esencia, como dicen, aquí dice, analizamos en la antropología su funcionamiento, el funcionamiento del cuerpo. Obviamente tenemos aparatos respiratorios, sistema nervioso, sistema digestivo, tenemos estructura ósea, tenemos tejidos, órganos, ¿no? Entonces, su conducta cultural y social. Entonces, estamos dentro de lo que es la antropología, porque el ser humano, por conducta, por esencia, es superficial. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. En su generalidad, no digo todos, obviamente. Uno que otro se salva. Pero generalmente el ser humano es superficial. ¿Qué quiere decir? Que todo le entra por los ojos. O sea, la gente ve una mandarina ahí pequeñita, ahí luchando por venderse en un puesto de una señora, y ven en el puesto de lado las mandarinas gigantes transgénicas, y la gente dice, mira esas mandarinas, dice, ¿no? Y lleva esas mandarinas a su casa, y esas mandarinas ya están alteradas genéticamente y están llevando bombas en contra de la salud de su familia. No se da cuenta. Pero alguien decía, de este proceso no se puede escapar. ¿Qué quiere decir? Que a medida que van pasando los años, la alimentación del ser humano es mucho más deficiente. Por eso decían, los abuelos eran generación de hierro, los papás, generación de madera, y ahora estamos en la generación de cristal. ¿No? Antes, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿qué iban a utilizar bloqueador solar? O nuestros papás, ahora utilizamos bloqueador solar. ¿Qué iban a andar con sombreros o gorras? ¿No? Entonces, ¿qué iban a fracturarse pasando 2 graditas? O bajándose del minibús. Ellos viajaban en colectivos, en micros, en buses. Pero ahora hay niños que bajan del minibús, fractura, lo están llevando de emergencias a la clínica. Entonces, ¿esto a qué se debe? A que la alimentación cada vez es más precaria. A un principio la alimentación del ser humano era natural, después estamos en la era del transgénico, del biotecnológico. Las verduras están alteradas genéticamente. Las frutas alteradas genéticamente. La carne alterada genéticamente. El pollo alterado genéticamente.
Entonces, hay gente que dice, yo soy vegetariano, quiero llevar una vida sana. Tanto el omnívoro que se alimenta de carne y vegetales como el vegetariano o el vegano, no saben lo que se están metiendo a la boca. Y los científicos, ¿qué dicen? Es preferible que la población se alimente de transgénicos a que mueran de hambre. Como alguien decía, ¿no? Yo prefiero morir por el COVID a morir de hambre. ¿No? Hay gente que básicamente se le está luchando en las calles para generar un sustento diario y dice, prefiero morir del COVID a morir de hambre. En cambio, los científicos dicen que mueran de todo, pero que no mueran de hambre. ¿Se dan cuenta? Y ya estamos ingresando en algunos países del mundo, más que todos los países altamente desarrollados, estamos ingresando a la era de la alimentación sintética. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que básicamente, aunque ustedes no crean, por ejemplo, antes en las granjas de pollos, las granjas de pollos tardaban meses en desarrollarse estas avecitas para llegar después a los mercados y después de los mercados a las mesas de nuestros hogares. Ahora los estimulan con hormonas para que se desarrolle más rápido y puedan abastecer la demanda de los pollos Copacabana, pollos Cochabamba, ¿no ves? Donde yo sé que alguna vez han ido ustedes, ¿no? Hasta yo voy. A ver si un día ahí nos vemos. Entonces, pero, aunque ustedes no crean, por ejemplo, hay tanta demanda de chocolate en el mundo. Al principio se elaboraba con cacao. Ahora es manteca vegetal saborizada y contiene chocolate. Por si acaso, ¿no? Puede ser que en tu remoto chocolate encuentres algo de cacao. Algo, ¿no? La demografía, que es la cantidad de habitantes que existen en un espacio geográfico. Puede ser en una ciudad, en una comunidad, puede ser en un departamento, en un país, en una región, en un continente y a nivel mundial. Y esto se mide a través de una fórmula, cantidad de habitantes sobre kilómetros cuadrados. La etnografía, bueno, esta es la etnografía. No existe la etnografía. Etnografía, van a disculpar, error de dedo de su licenciado. Estudia la cultura y el comportamiento del ser humano. Entonces, en nuestro país, según la Constitución Política del Estado del año 2009, que es la nueva, la que está vigente hasta nuestros días, el Estado plurinacional, ¿cuántas culturas existen en nuestro país? ¿Cuántas naciones, perdón? ¿Cuántas naciones existen en nuestro país? 36. 36. Muy bien, eso anótense bien en su cabecita. Anótense bien, por favor, pues se pregunta de examen. 36 naciones existentes en nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir? En algunos países del mundo, todos comparten la misma historia, la misma cultura, el mismo lenguaje, las mismas tradiciones, las mismas costumbres, todo eso. Pero en nuestro país, que antes se consideraba como república, ahora Estado plurinacional, se reconocen a esas 36 naciones y por ende a cada uno de estos grupos y sus características culturales. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a todo lo que realiza el ser humano. Y ahí entra todo lo que ustedes se pueden imaginar: idioma, tradiciones, costumbres, ¿no ve? Música, gastronomía. Entonces, tradiciones y costumbres, que definen su identidad y estilo de vida. Por ejemplo, ¿ustedes con qué grupo étnico se identifican? Aparte de los 36, hay un grupo neutro. ¿O cómo nos clasifica la Constitución? Porque la Constitución como que nos ha encajado toditos en grupos. Los que vivimos en La Paz,
Oruro y Potosí, según la Constitución Política del Estado, ¿a qué grupo indígena deberíamos pertenecer? Aymara. Aymara, muy bien. Los que viven en Cochabamba, Sucre y Tarija, Quechua. quechua, muy bien. ¿Y los que viven en Pando, Beni y Santa Cruz? Guaraní. Guaraníes. Así nos encajan a todos en la misma bolsa, ¿no? Obviamente tenemos un arraigo cultural, eso no lo vamos a negar. Como alguien decía de Inga o de Mandinga, todos tenemos un poco. ¿Qué quiere decir? O bien podemos ser producto del mestizaje entre un español y un indígena, o podemos ser el resultado del mestizaje de un español y una persona afroamericana. Puede ser. Entonces, pero nosotros sí tendríamos que hablar con claridad. Si alguna vez le dicen, a ver, usted estudiante, identifíquese a qué grupo o raza pertenece. Soy mestizo. Usted tiene que decir, soy mestizo. ¿No? Porque básicamente, así llevemos un apellido castellanizado o llevemos un apellido originario, puede ser que nuestros antepasados ya hayan pasado por un proceso de mestizaje, lo cual es 99% seguro. ¿Se dan cuenta? Entonces cada uno de nosotros tiene una identidad, tiene un lenguaje, tiene costumbres. Si digamos algún día, suponiendo Luis me invita a su casa y me dice, licenciado, le invito a tomar un café a mi casa, él servirá el café de alguna manera, acompañará con una cosa, o tal vez en su casa se alimentarán con productos veganos o vegetarianos, escucharán música folclórica, o tal vez música sinfónica, clásica, qué sé yo, pero cada uno de nosotros es distinto. Es distinto. Cada familia es un mundo plagado en costumbres, tradiciones. Por ejemplo, este mes, ¿qué se recuerda? ¿Qué se recuerda este mes? La independencia de Bolivia. ¿El mes de qué? Pachamama. Hay muchos. Tal vez para Los nosotros. escucho algunos entrecortados. Ojalá que me escuchen bien. Sí, ¿Me se escuchan escucha. bien? Sí, sí. Los escucho a ustedes entrecortados. También No de sé la si me escuchan a mí bien. Sí, lo escuchamos Sí. bien, listo. Luis, ¿puedes hablar? Sí, yo le escucho bien, Luis, licenciado. Sí, lo escucho bien. los escucho entrecortados a todos. Ojalá que me estén escuchando bien. ¿Ya? Si me escuchan bien, a ver, levante la manito. Muy bien. Eso es lo que importa. Que yo los escucho entrecortados, no sé. Tal vez Ricky me colabore ese dato. No sé si soy yo o son los estudiantes los que estoy escuchando entrecortados. Ricky, si quieres decirme algo, por favor, escríbeme a WhatsApp. Si me escuchas tú también bien. O a los chicos también, por favor, para corroborar este dato. Mientras tanto, yo continúo con la clase. Entonces, básicamente, estilos de vida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este mes de agosto conmemoramos un aniversario patrio, ¿no? Básicamente, el 6 de agosto de 1825 se funda la República. Y este 6 de agosto del año 2001 conmemoramos un aniversario más, 2021, perdón, conmemoramos un aniversario más, que son 196 años de la fundación de la República. Pero muy aparte, este mes de agosto está considerado como el mes de la Pachamama. Entonces, algunos harán sus mezclas rituales, algunos harán sus huascas, Licenciado, se me había cortado. sus huilanchas, ¿no? Entonces, cada grupo humano tiene su identidad cultural. ¿Se dan cuenta? La geopolítica estudia el nacimiento de un estado. Por ejemplo, nosotros
Pese a que en 1825 se funda la República y tenemos una constitución bolivariana, pero la primera constitución de la República de Bolivia se crea en 1826 durante el gobierno de Antonio José de Sucre. Entonces, a partir de esta constitución, en nuestro país se fueron reformando y fueron apareciendo distintas constituciones con distintas características. Pero el año 2009, Bolivia deja de ser república para constituirse en un estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Y la sociología, que estudia la evolución de las sociedades, como pueden ver en esta imagen, según la teoría evolutiva, nosotros provenimos de los monos, de los chimpancés, ¿no? Y fuimos evolucionando. Los chimpancés al principio eran cuadrúpedos, que vivían en los árboles, después vieron la necesidad de dos patas, de caminar erguidos, de un proceso australopithecus a un neandertal, de un neandertal a un cromañón, y después de pasar a un homo sapiens, sapiens, igual a que estamos pasando clases con el licenciado Freddy Castro, ¿no? Estimado Freddy, tu audio está entrecortado. Ricky, ¿me puedes escribir al WhatsApp? No te escucho bien. Muy bien, te informo, está entrecortado, te escribo en este momento. Espero que me estén escuchando bien. Entonces, la geografía astronómica, ¿no? Estudia el comportamiento del planeta Tierra como astro y cómo se relaciona con otros cuerpos celestes. Básicamente, el planeta Tierra, a través de lo que se ha establecido por Copérnico, es parte de un sistema que es el sistema solar. Tengo una interferencia, ¿no? Bueno, deme un momentito, por favor, voy a salir y voy a volver a ingresar. Porque después no se puede participar. En un minuto regresamos, chicos, un momento. Estamos solucionando el problema técnico. Nos estaba escuchando muy bien la clase, así que denos un minuto. Ya está ingresando el asesor. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Está perfecto ahora, Freddy.
Sí, porque a un principio tuve problemas, no los escuchaba a los chicos y creo que después ya no me escuchaban a mí, Sí, ¿no? sí, sí. Estaba una Entonces, interferencia ahí. es mejor reingresar. Saben que siempre tenemos estos problemas con la cuestión técnica, pero seguimos adelante. No sé si hasta acá sería bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, que también nos lo haga conocer para después proseguir. Porque ya dentro de unos minutos también vamos a hacer una actividad dinámica para ver cuánto han aprendido los chicos de esta primera parte de geografía. Entonces, yo quisiera saber si han entendido todo, si está comprendido, o quisieran comentar algo, o qué les está pareciendo la clase, si están aprendiendo. Entonces, yo los escucho, chicos, si es que quieren comentar algo, a modo de probar los micrófonos, ¿no? Porque quiero también escuchar si los chicos también han superado ese problema técnico. A ver, al azar, Ricky. Perdón, Ricky. Ricky, ¿puedes hablar? Ricky. Ya, de los chicos entonces. Alejandro, Listo, ¿me escucha? te escucho fuerte y claro. ¿Qué aprendiste el día de hoy que no aprendiste en el colegio? Eh, la verdad, o sea, ha sido un repaso, el cual me ha, mm, ha sido un repaso, literalmente, un recordatorio de todo lo que vamos a hacer en el colegio. Más Ah, bien, muy bien. quería saber algo o preguntarle respecto. eh, la otra vez leía en un artículo que el, el llamar Estado plurinacional a Bolivia fue considerado desde más antes en España, en Europa, y que se llevó a cabo en Bolivia. Y no sé si eso es verdad o es mentira. El generalizar a todas las etnias, pueblos, como Estado plurinacional. O sea, me refiero que si esa idea venía de Europa a España, ¿es verdad o será falso? En España, a diferencia de Bolivia, hay una diversidad en cuanto a lo que son los distintos grupos, podríamos decirle, ¿no? España es un conglomerado de personas que aparentemente físicamente no hay mucha diferencia, pero a través del lenguaje y las costumbres sí son diferentes. Entonces existen los vascos, los gallegos, ¿no? Que son grupos específicos que conviven básicamente en un espacio geográfico. Y básicamente en algún momento sí se tomó esa intencionalidad de poder de alguna forma clasificarlos como distintos, pero que conviven en un espacio geográfico. La constitución política del Estado plurinacional es una inspiración, por si acaso, de una constitución política ecuatoriana, de un modelo ecuatoriano. Básicamente, politólogos y especialistas en ciencias políticas fueron los que, ecuatorianos, fueron los que redactaron esta constitución política del Estado. Y obviamente le dieron un matiz autóctono, ¿no? Por ejemplo, términos como descolonización, utilizaron términos del Tahuantinsuyo, como son, por ejemplo, la dualidad, la complementariedad, la reciprocidad, el AINI, la minca, ¿no ve? Y términos como el AIYU, ¿no? Básicamente lo decoraron, podríamos decir. Si bien había una idea en Europa, quienes diseñaron esta constitución política del Estado fueron ecuatorianos. Gracias, Inge, por la aclaración. No, es un placer. Realmente a mí me gusta que me pregunten. Yo más bien me asusto cuando no me preguntan, porque digo, o bien han entendido todo, o bien no han entendido nada, y espero que sea lo primero. Entonces yo creo en Dios, creo en los milagros, pero también el silencio se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Entonces, por eso después la constitución política del Estado tuvo que enmendarse en muchas cosas, ¿no? Se hicieron decretos ley,
Por ejemplo, ustedes saben la diferencia entre una ley y un decreto supremo, ¿no ve? Entonces, una ley y un decreto supremo, ustedes saben perfectamente. Entonces, se emitieron decretos supremos para tratar de enmendar ciertas características de la constitución política del Estado. Entonces, porque no se revisó a profundidad nuestra constitución. Nuestra constitución tiene algunas fallas, ¿no? Algunos, como dicen, algunos huecos legales, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Alejandro, me parece interesante. No se queden con la pregunta. A veces dicen, bueno, a mí me decían en el colegio, ¿no? A mí, no, yo no les digo eso a ustedes, pero a mí me decían, ¿saben qué? Es preferible preguntar y parecer tonto 30 segundos a no preguntar y ser un tonto toda la vida. Así me decían mis profesores en el colegio, ¿no? Entonces, yo no voy a utilizar ese término con ustedes, pero sí les invito muy cordialmente de una manera horizontal a que también establezcan preguntas, comentarios o alguna situación. Es totalmente bienvenida, ¿ya? Entonces, como Alejandro, que me dijo, licenciado, quería hacer esta consulta. Yo siempre los voy a atender, yo siempre les voy a contestar con toda la amabilidad del mundo, ¿ya? Entonces, ¿no hay más dudas, preguntas hasta acá? Licenciado, ¿Sí? yo tengo una pregunta respecto a cuando hablábamos de la etnografía. Me surgió la duda de, usted hacía referencia a los continentes y, bueno, no, la amplia variedad de cultura, idioma que usted mencionaba, pero aquí me surgió la duda de cómo antes separaron los continentes. Puedo tal vez entender que caracterizaron al continente americano por la distancia tal vez que existía del viejo mundo, ¿no? Al nuevo mundo, pero no sé específicamente cómo se caracterizaron o distinguieron a los continentes de esta forma. Por favor. Ya. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero si no lo estoy entendiendo, me dices. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que fue a partir del encuentro de dos mundos, a partir de lo que fue la llegada de Cristóbal Colón al continente americano el 12 de octubre de 1492, ¿cómo se clasifican a nuestras culturas en América? Algo así. O me estoy saliendo, no sé, o no estoy captando muy bien la pregunta, porque la verdad es que No, sí, no sí, le... la formulé mal. Ya, pero ya tengo la formulada bien. Bueno, a ver, más o menos mi pregunta va a que los primeros hombres se asentaron en África, ¿verdad? Entonces, supongo que luego fueron a Europa y tal vez realizaron un estudio minucioso y surgió la idea de los continentes. Entonces, yo quiero saber cómo era la caracterización. Tal vez, como le digo, puedo entender que separaron al continente europeo porque, bueno, ahí se centraba prácticamente el centro mundial en ese entonces. Y luego también apareció el Nuevo Mundo, el continente americano, que ya lo decían. Tal vez el continente asiático se caracteriza más que todo por los rasgos físicos, ¿no? De los asiáticos, pero los demás no sé cómo los caracterizaron o cómo los separaron de estos que ya estaban establecidos. Ah, ya. Creo que estoy entendiendo. Entonces, nosotros hablábamos en geografía humana de la aparición del ser humano, ¿no ve? De que nosotros, según la ciencia, establecemos de que el hombre provino del continente africano porque el fósil más antiguo se encontró en este continente. Es de una mujer llamada Lucy, que es un Australopithecus. Entonces, lo que da a entender la ciencia, a excepción de que aparezca algún fósil más antiguo que Lucy en algún lugar, en otro continente del mundo, es que ese es el núcleo del origen de la humanidad. Y curiosamente, para algunos científicos, la forma del continente africano tiene la forma de un cráneo humano de perfil. Entonces, como que dándonos a conocer, aquí
está el origen del hombre. Entonces, estos seres humanos con el paso del tiempo fueron evolucionando y fueron poblando distintos continentes, ¿no? Y a través del estrecho de Bering, que es la teoría más acertada del origen del ser humano, a través de ese conducto que conectaba Asia con América, llegaron los primeros pobladores al continente americano. Entonces, cuando llegaron los habitantes al continente americano, empezaron a poblarlo y de acuerdo a las características geográficas que había en cada lugar, como dice su compañero, en Asia, en Europa, en África y en América, según la ciencia y en Oceanía también, según lo que es el conocimiento científico, los seres humanos fueron evolucionando y adaptándose al medio, ¿no? Entonces, por eso en Asia hay una gran predominancia de personas de tez amarilla. En África hay personas que tienen una tez un poquito más oscuras, de hecho, muy oscuritas. En cambio, en Europa había condiciones que no eran tan fuertes, o sea, no había una gran cantidad de radiación y por eso la piel de los seres humanos que habitaron el continente europeo se blanqueó. Y en cambio, en América, por las condiciones en las cuales vivían nuestros antepasados, la piel se volvió morena. Entonces, ¿esto a qué le atribuyen los científicos? Entonces, a lo que ya había mencionado, a que básicamente nosotros, de acuerdo a lo que ha establecido la ciencia, por la cantidad de melanina que existe en cada persona, entonces esta fue segregándose en mayor o menor cantidad de acuerdo al entorno geográfico. Y obviamente, aquí viene esta pregunta de su compañero. Cuando llegaron los europeos a América, nos catalogaron como seres humanos inferiores por el hecho de tener una característica cultural totalmente distinta a ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos estaban acostumbrados a ver a personas de tez clara, barbudas, altos, ¿no? Pero al ver a personas que tenían otra característica cultural totalmente distinta, incurrieron en algo que hoy en día está clasificado en la ley 045, que es el racismo y la discriminación. Entonces, el ser humano no solamente discrimina a las personas por factores raciales. Puede haber discriminación económica, política, ideológica, discriminación de género, distintos niveles de discriminación. Pero lastimosamente, por producto del encuentro de dos mundos y la equivocación de Cristóbal Colón al creer que había llegado a las Indias en vez de haber llegado al continente americano, ya que él murió jurando que que no había llegado que había llegado a las Indias, eso provocó el error y el denominativo que hasta el día de hoy nos persigue, esa palabra que se llama indios. ¿No? No sé si va por ahí la respuesta a la pregunta o iba en otro sentido la pregunta para que podamos reenfocarla y contestarla. No sé si estás conforme con esta respuesta. Sí, sí, licenciado. Estoy plenamente conforme. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, Gracias, Luisito, a ti. ¿Sabes qué? Hay algo que también tenemos que aprender nosotros y obviamente nos cuesta. No van a tener miedo, o sea, traten de agarrar un poquito más de confianza, porque a veces esto me pasaba a mí en la universidad cuando yo también estudiaba, ¿no? No crean que de noche a la mañana vino una madrina, me puso una varita y me dijo, ahora tú eres licenciado en Ciencias de Educación e Historia, y empecé a dar clases, sino que yo también pasé por los mismos procesos que ustedes. Entonces yo cuando le preguntaba algo a algún docente, ingeniero, licenciado, de la misma manera yo me ponía un poco nervioso, ¿no? Porque no sé, ¿no? Siempre es esa figura de autoridad que está bien, ¿no? Pero dense cuenta que la persona a quien les habla es muy cordial, ¿no? No soy una persona muy enérgica, en el sentido de que me gusta hablar, pero me desvivo, ¿no? Haciendo lo que debo hacer, pero no soy una persona mala, por si acaso. ¿Ya? Entonces,
Ahora, perdón, estaba con la cámara apagada. Ahora sí la voy a encender. Creo que por la emoción de ingresar no activé mi cámara, pero no puedo activarla. No puedo activar mi cámara. Mil disculpas, pero me escuchan bien, ¿no? Sí, dice. Muy bien. Entonces, vamos a terminar y vamos a hacer después un pequeño jueguito, ¿ya? Que les va a gustar, como el día de ayer hicimos una dinámica, un juego. Entonces, vamos a hacerlo también de la misma manera, ¿ya? Entonces, aquí vamos. La idea es acabar esto, que es la primera parte, para después, ya la siguiente semana, entrar a otro tema, ¿no? Entonces, no sé si están viendo. ¿Sí? Astronomía. Estudia los astros del universo, planetas, satélites, cometas, estrellas y meteoritos, sus movimientos y los fenómenos asociados a ellos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos parte del universo. El universo está conformado por galaxias, las galaxias por sistemas, y los sistemas tienen una estrella central y planetas que giran alrededor de él. Hasta el día de hoy, la comunidad científica no acepta que exista vida en otro planeta que no sea la Tierra. Yo. ¿Sí? Lisa, no se ve. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla, perdón. Perdón. Ya sé qué es lo que está pasando, mil disculpas. Hoy es el día de los problemas técnicos, díganme. Pues. Ahora sí. Vamos a ver. Sí, parece que es el día de los problemas técnicos. A ver, enseguida yo comparto la pantallita. Voy a tratar de solucionar por favor este problemita. Como alguien diría, ¿no? Hay días buenos en que todo te sale bien y hay días en que algo tiene que ocurrir, ¿no? Entonces enseguida yo comparto pantallita, por favor. Un minutito. Unos minutitos, por favor, de paciencia, les rogaría. Ahora sí, deben estar viendo la pantalla. Bueno, este es mi WhatsApp. Aquí está. Mil disculpas, creo que estamos viendo. Bueno, al final tengo que confiar en mis estudiantes. ¿Ahora sí lo ven? Sí, dice. Sí. Claro, sí. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. se lo oye, claro. Muy bien. Entonces, la astronomía, como decía, es la ciencia que estudia los astros, el universo, planetas, satélites, cometas, estrellas, meteoritos, movimientos de los planetas, condiciones de vida. La ciencia hasta el día de hoy solamente estipula que existe vida en el planeta Tierra. Es discutible, porque inclusive caen meteoritos al planeta Tierra que son pequeños, que obviamente no causan un daño severo al planeta, y en estos meteoritos podemos evidenciar que existen bacterias, seres microscópicos, o sea que la vida extraterrestre no es solamente esos hombrecitos que con ojos negros que se representan en las películas y todo eso, ¿no? ¿No? Pueden ser bacterias, seres unicelulares y otros, ¿ya? Entonces, la actinología estudia la luz y la radiación de los astros. Ah, entonces, cuando nosotros hablamos de la actinología, hablamos del Sol y los efectos de la radiación, ¿no ve? Los rayos UVA o los rayos UVB que ingresan a la atmósfera y que deberían rebotar nuevamente hacia el espacio, pero por los efectos del calentamiento global, el cambio climático que hemos causado nosotros, estos rayos UVA ingresan a la atmósfera y ya no rebotan, sino que se quedan concentrados dentro de la atmósfera.
Ah, la astrofísica. Estudia la física de los cuerpos celestes, formación de los astros y evolución del universo mediante leyes y fórmulas. ¿Lo ve? Por ejemplo, la ley de gravitación, la ley de gravitación. ¿A qué era alusión más o menos? Creo que hablamos de esto en la anterior clase, la ley de gravitación. ¿Lo ve? La fuerza de gravedad. La cosmogonía estudia la formación de los astros, en particular de aquellos que forman parte del sistema solar. ¿Cómo aparecieron los planetas del sistema solar? Todo se generó a raíz de una explosión. ¿Cómo se llamaba esa explosión? ¿Alguien recuerda? El Big Bang. El Big Bang, la gran explosión que dio paso a todo el universo. Y obviamente los planetas tuvieron que evolucionar, ¿no? Algunos planetas, por su distancia que tienen en relación al Sol, pueden albergar vida. La Tierra, y ahora la NASA está explorando Marte, ¿no ve? Entonces, eso estudia la cosmogonía, la forma de nuestros planetas, planetas rocosos, planetas gaseosos. Los cuatro primeros planetas del sistema solar son rocosos, los otros cuatro son gaseosos. La cosmonáutica estudia la navegación espacial fuera de la atmósfera, desde un punto de vista científico y técnico. Existen satélites, existen sondas espaciales, hombres que han viajado al espacio, hombres que han llegado a la Luna, y ahora soñamos con llegar a Marte. Yuri Gagarin, de la Unión Soviética, fue el primer hombre en el espacio, y el primer hombre en llegar a la Luna fue Neil Armstrong de Estados Unidos. Pero antes de ellos, un animal fue lanzado al espacio. En 1957 fue Laika, una perrita, ¿no? Entonces, la geografía matemática estudia la Tierra, su relación con el universo mediante procesos matemáticos a través de dimensiones. El volumen, la masa de la Tierra, su forma, sus características se miden a través de la matemática. ¿Ya? La cartografía estudia las dimensiones de la Tierra y las refleja en mapas y planos. ¿Ya? Hay mapas mundis, hay mapas de continentes, hay mapas de Bolivia, ¿no? A escalas. A escalas. Esto han debido llevar en artes plásticas, ¿no? Escalas. A escala 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 1.000.000, ¿no? Y básicamente, un centímetro puede equivaler a 1000 metros. Un centímetro puede equivaler a 10.000 metros, a 100.000 metros, a 1.000.000, etcétera. ¿Ya? Eso a través de las escalas. Mapas mundis, planos geográficos y los famosos globos terráqueos. ¿Ya? La cronología es la sucesión de tiempo y determina el orden de fechas, acontecimientos históricos. Línea del tiempo. Cronología. ¿Cómo se mide el tiempo? Desde el año 0 antes de Cristo y del año 0 para adelante después de Cristo, ¿no? El nacimiento de Cristo ha definido el tiempo, ¿no? Nosotros estamos en el año 2021 después de Cristo, ¿ya? Y dentro de esas líneas, de esa línea de tiempo, establecemos sucesos y definimos fechas de esos sucesos. Por ejemplo, 1409, hoy, 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón partió del puerto de Villa de Palos hacia el Nuevo Mundo, para llegar al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. La Revolución Francesa se llevó a cabo en 1789, la Revolución Norteamericana en 1775. Entonces definimos fechas para acontecimientos históricos, la cronología. Por ejemplo, decimos, ¿cuánto tiempo pasamos clases? 2 horas, eso es cronología. Medimos el tiempo también a través de la matemática. ¿Ya?
La geodesia estudia la forma del planeta Tierra, su campo de gravedad, sus variaciones a lo largo del tiempo. Ya habíamos dicho que el planeta Tierra también evolucionó de ser una masa incandescente que después se enfría, se forma un supercontinente llamado Pangea, una masa oceánica alrededor que se llama Pantalasa. Después se divide Pangea por la fuga de energía del núcleo del planeta Tierra, conformando los continentes que hoy en día conocemos. La topografía estudia los detalles de la superficie terrestre y las características del relieve. Por ejemplo, la ciudad de La Paz tiene una topografía, es una hollada, y tiene una topografía accidentada. ¿Qué quiere decir accidentada? ¿Alguien puede interpretar? Puede ser a causa de plantas tectónicas. Ya. Por ejemplo, hay subidas, hay bajadas, hay terrenos planos. ¿No ve? La ciudad de La Paz, porque la ciudad del Alto es planita. En la ciudad del Alto uno puede andar en bicicleta. ¿No ve? ¿Para qué minibús? Puede andar en bicicleta. Pero la macana es que los choferes son muy agresivos en el Alto. Ahora, si te pasa por encima, esa es otra cosa. Pero la topografía de la ciudad de La Paz es accidentada. Y además, si vemos la topografía, vemos las características, ¿no? El clima también es parte de la topografía, ¿no? En el Alto hace frío. En la zona central el frío no es tanto. En la zona sur hace más calor. Entonces, las características de la superficie del relieve, ¿no? Hay bosques, hay cerros, hay ríos, ¿no? Hay vallecitos en la parte sur. Entonces, eso es la topografía. Y en la reflexión del tema, ya hablamos de lo que es el calentamiento global, lo que han mencionado ustedes, que son efectos que está causando el ser humano a nuestro planeta, cambio climático, destrucción de biodiversidad, de ecosistemas, contaminación, desgaste de la capa de ozono, deforestación y desertificación, sobrepoblación, bioproducción, producción transgénica y sintética. Bueno, hay un video que también les voy a mostrar en el material, que seguramente lo han visto, que nos sirve para reflexionar. Y hasta aquí llegaríamos en el tema de geografía. No sé si quisieran hacer un pequeño jueguito en este tiempo que nos queda para hacer un repaso de lo que hemos aprendido. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, queridos chicos y chicas? Sí, licenciado. Ya. Aquí voy a mencionar un apellido y de acuerdo a lo que le salga la ruleta va a contestar a la pregunta, ¿les parece? Y si no puede contestar, entonces le damos paso a otro compañero para que lo haga. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Como dicen Sí. los italianos, ¿capisci? Sí, Lisa. Ari, Muy bien. Entonces, ahora voy a entrar a lo que es el juego. Aquí está. Es una ruleta, ¿ya? Es una ruleta. Entonces, voy a seleccionar a uno de ustedes. ¿Te parece, Alejandro, que tú comiences? sí, está bien, Nick. Ya. Después va Magali y después Brian. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar. Voy a ampliar un poquito para que sea mejor. ¿Ya? Ahora sí, para que vean en pantalla completa. Y vamos a iniciar. Entonces, voy a girar la ruleta. Y lo que te salga, tú tratas de recordar en función a lo que avanzamos la anterior clase y esta clase. ¿Te parece? Claro, recordar que la primera clase no estuve presente, Inge, o sea, esa la anterior.
A ver, ¿cuál es la ubicación? Ah, no, todavía falta. Falta, recién se está deteniendo nuestra ruleta. Ese suspenso, ¿no? Como esas ruletas que te hacen jugar para ver si te sacas un celular o te sacas el primer consuelo que es un audífono. Y creo que es traslación, ¿no? Qué suerte. Traslación. Ángel, qué es traslación? Ángel, Te escuchamos. traslación es el movimiento que realiza el planeta Tierra alrededor del Sol en el transcurso de los 365 días del año y cuál se refiere a las 4 estaciones a las 4 estaciones. Ah, definen las 4 estaciones. Muy bien. He cerrado varias pestañas porque se está queriendo lentear el sistema, ¿no? Entonces, Sí. muy bien. El movimiento de traslación lo realiza el planeta Tierra alrededor del Sol en un lapso de más o menos 365 días. Y ese movimiento de traslación, como mencionaba su compañero, define las 4 estaciones. Magali, ¿estás lista? Sí, Lisa. Ahí vamos, Magali. Ah, muy bien. Para darte una pista, Magali, la composición se relaciona a las partes del planeta Tierra. Esto está relacionado con la geología. Dijimos que tiene 3 partes el planeta Tierra. ¿Recuerdas esas 3 partes? Magali. Hola. ¿Se me escucha, Lisa? Sí, se te escucha. Se te escucha, mamita. Sería el ¿Núcleo? núcleo del planeta Tierra, Muy bien. el capa de ozono, sería un manto. El manto, muy bien. ¿Y la? La atmósfera, Cor. la corteza. Ah, la corteza, muy bien. Entonces, núcleo, manto, corteza, estructura interna del planeta Tierra. Eso estudia la geología. ¿No? Como decía su compañero, núcleo, manto, corteza. Núcleo es la parte central del planeta Tierra, la cual tiene la facultad de atraer a los cuerpos hacia ella. Es la responsable de la fuerza de gravedad, el manto, la parte intermedia del planeta Tierra, y la corteza es la parte que cubre a nuestro planeta. Brian, ¿estás listo? Bien, Magali. Sí, licenciado. A ver, vamos a ver qué le sale a Brian. Bueno, yo quisiera que Brian lo gire, pero gire la ruleta, pero yo lo haré por ti. A ver qué te sale, Brian.
Creo que salió lo mismo, ¿no? Vamos a volver a girar. A no ser que se detenga en lo siguiente. No, es lo mismo, ¿no? Vamos a volver a girar. Vamos a volver a girar la ruleta. Creo que ya se detiene. Falta poquito. El momento del suspenso, diría alguien, ¿no? ¿Qué le tocará a Brian? Ah, líneas imaginarias. Si es que la ruleta no hace algo caprichoso. Brian, ¿te acuerdas lo que son las líneas imaginarias? Sí, licenciado, es paralelos y meridianos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Brian? ¿Qué más? Si puedes complementar un poquito más, bienvenido. Solo recuerdo eso. Ah, muy bien. Nuestro planeta Tierra está dividido por líneas imaginarias. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la ciencia para determinar la ubicación de un punto en el planeta Tierra ha dividido al planeta en algo que les voy a dar un chanchullito. A ver, ¿han escuchado alguna vez? Había una canción famosa de cuando eran ustedes pequeñitos de un programa infantil que se llamaba High Five. Y ese programa decía, había una canción que decía norte-sur, este-oeste, ¿lo ve? La línea del Ecuador divide al planeta Tierra en dos bloques, norte y sur. Y el meridiano de Greenwich divide el planeta Tierra en dos bloques, este y oeste. Ya, para que se den cuenta. Como decía su compañero, hay líneas paralelas que dividen al mundo horizontalmente. Y los meridianos dividen al planeta Tierra verticalmente. ¿Ya? Hay 360 paralelos. Perdón, 360 meridianos, perdón. Y hablando de paralelos, existe una región ecuatorial, existen los trópicos, trópico de Capricornio, trópico de Cáncer. Bolivia se encuentra en el trópico de Capricornio, que son zonas intermedias. Y existen las zonas polares, los casquetes polares. ¿Se están dando cuenta? Polo norte, polo sur. Positivo. Muy bien. Y los meridianos también son responsables de determinar el uso horario. Uso horario, por si acaso, es con H. No es uso de usar, digamos, una prenda, una chamarra, un pantalón, qué sé yo. Uso o uso de un celular, de un electrodoméstico, sin H. Pero cuando hablamos de usos horarios, es con H. ¿Ya? Y básicamente el meridiano de Greenwich es el responsable de determinar las horas en todo el planeta Tierra. Por eso hablábamos, ¿se acuerdan en la anterior clase? De que todos los celulares tienen unas siglas que se llaman GMT. A ver, una de sus compañeras dijo qué significaba GMT. ¿Qué significaba GMT? Greenwich Meridian Time. Muy bien. Esos son mis muchachos. Esos son mis muchachos. A ver, vamos a ver quién sigue después de Brian en mi lista. Chan, 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 chan. ¿Quién es el siguiente nominado? Emanuel Alba Ordóñez.
¿está presente? Emanuel Alba Ordóñez, ¿está presente? Obvio que está presente. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Sí, Buenas noches, Emanuel. ¿Estás listo para la pregunta del día? sí, Lice. A ver, veremos qué te toca. Ah, muy bien. ¿Cuál es el principal meridiano, querido Emanuel? Y justamente hablamos de eso un momento atrás. El de Greenwich, Lice. Ah, el de Greenwich. Muy bien. Se encuentra en Inglaterra. Pasa por Inglaterra. Por eso tiene el nombre de Greenwich. Muy bien. Bien, Emanuel. Vamos a ver si nos alcanza todavía para uno más. Chan, chan, chan. Vamos a ver quién está en la lista. Después de Emanuel está Jessica Micaela Esquivel Aguilar. ¿Se encuentra presente? Sí, sí, Lice. ¿Estás lista? Sí, ¿Estás lista para la acción? sí, estoy lista. Muy bien. A ver, vamos a ver qué te toca. Ahora sí. Magali, ¿cuál es la respuesta? Del principal paralelo, Ajá, porque parece que allí se va a detener si es que no ocurre algo anormal. del Ecuador. La línea del Ecuador, muy bien. La línea del Ecuador divide al planeta Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no ve? Entonces, hay un efecto del que hablamos la anterior clase que afecta a nuestro planeta. ¿Se acuerdan de ese efecto? El efecto Coriolis, ¿no ve? Alguna vez, no sé si vieron este episodio de Los Simpsons, en los cuales básicamente el agua del retrete gira en una dirección en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, al lado contrario. ¿Vieron alguna Sí, vez? sí, sí. Por ejemplo, nosotros, también, ¿no? Vale la pena experimentar, ¿no? ¿Alguna de ustedes, por curiosidad, vieron en qué sentido giran las aguas del retrete en sus baños? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. En el hemisferio norte gira hacia la izquierda. Y en la línea del Ecuador entra de golpe el agua. ¿Sabían eso? Eso es parte de un efecto del planeta Tierra, un efecto magnético que se llama el efecto Coriolis.
Y no solamente afecta, altera la conducta del planeta, altera la conducta de los animales y altera la conducta hasta la de los seres humanos. Entonces, el efecto Coriolis también está catalogado por el núcleo del planeta Tierra, bueno, el centro del planeta Tierra a través de una línea paralela, que sería la línea del Ecuador. Creo que alcanzamos a uno más, ¿no? ¿Se animan un hito más, el ultimito? A quien le toque, le toque. Vamos a ver quién está en la lista. Para Jessica, ya contestó. Bien, Jessica, felicidades. Karina. Karina, ¿estás lista? Karina termina la clase del día. Karina. Karina parece que no está. Bueno, está conectada, pero quizás tiene algún problema. A ver, vamos a ver. Kelly, Nicole. Kelly, Nicole. Ya. A ver, un varoncito. Fabio o Luis, ¿quién se anima? Luis. Está bien, Luis. Lice. Está bien. Ya. No se me duerma, Luis. Vas a hacer el ultimito. Sí, sí, estaba alistando. A ver, perdón. Aguante, aguante, corazón. Aguante, aguante, que se puede. Listo, Luchito. ¿Cómo se llamaba el supercontinente que pobló la Tierra antes de que apareciesen los continentes que hoy en día conocemos? Se llamaba Pangea. Muy bien, Pangea. Entonces, ya para terminar esta clase, recordemos que según Wegener es el científico que establece la teoría de Pangea, en la cual hace 335 millones de años hubo un gran continente que estaba ubicado en la parte superior del planeta Tierra. A partir de este continente, por la fuga de energía, se fue dividiendo en otros continentes que hoy en día conocemos, en los 6 continentes que hoy en día conocemos. Y como Wegener establece esta teoría a través de que, según él, todos los continentes encajarían entre sí como en un rompecabezas. Como en un rompecabezas. Entonces, la teoría de Pangea dio paso a la configuración de todos los continentes que hoy en día conocemos. Bueno, hasta aquí llegaremos a nuestra clase. Mil disculpas, no sé qué pasó con mi camarita, pero por lo menos hemos superado los problemas técnicos. Les agradezco a los presentes, a los estudiantes, a ti también, Ricky, por esta clase y nos estamos viendo la siguiente semana. Muy bien, estimado Freddy, muchas gracias por la clase. Ya saben, chicos, el día de mañana, matemática presencial, todos antes de las 8 para poder iniciar la clase puntual. Así que los estamos esperando el día de mañana. Muchas gracias, Freddy, por la clase y continúen participando, que es lo más importante para que puedan lograr el objetivo a final de año. Muy bien, Freddy, gracias por la clase. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, querido Ricky. Hasta el lunes, chicos y chicas. Un abrazo grande, que tengan un buen descanso. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Cuídense luego, mucho. Chao, chao. Un Buenas abrazo noches. grande. Cuídense, por favor.
Nos vemos. Chao, chao.